Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 15 de matemática para el grado del ciclo 3 del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es fracciones y decimales de los números enteros. El tema de la clase del día de hoy es aproximación de números decimales. Los saberes previos. Me dice, el profesor le pide a Marcos que pase adelante para que sus compañeros digan cuál creen que es su estatura. Camilo dice que Marcos mide como 1.70 metros. Si la estatura real de Marcos es de 1.72, ¿fue buena la apreciación de Camilo? Analicemos esta situación para el tema del día de hoy. Me dice que en un recibo del agua, el valor a pagar por el acueducto y alcantarillado es de 41.775,91. La empresa ajusta hasta la unidad más próxima el anterior valor para determinar el total a pagar. ¿Cuánto deberá pagar el usuario por el recibo del agua? Para resolver esta situación vamos a ver el tema de aproximación de números decimales. Allí está el recibo del agua de allá de su barrio, mírenlo ahí. Dice, después del ajuste a la decena más próxima, el usuario deberá pagar 41.776. ¿Sí lo ven? Y así les sale a ustedes en todos los recibos. Si se dan cuenta, en el recibo de su casa, le aparece un valor así y después otro valor cuando vayan a pagar. Entonces, ese tema lo vamos a ver en el día de hoy aquí en matemáticas, que es pasos para aproximar números decimales. Primero, escoger el orden al que se desea aproximar. Aproximar a la décima, por ejemplo, para 5,1876. Luego comparamos el orden a la derecha, por ejemplo, considerando que menos 5 quedan igual. Y si el valor es mayor o igual que 5, se le suma 1. Entonces, el 5,1876 empezamos a mirarlo como el número a la derecha. Por ejemplo, el número a la derecha es mayor que 5. Se le suma 1 a la décima. O sea, se le suma 1 en esta parte. ¿Sí? Entonces, quiere decir que 8 es mayor que 5, sumamos 1 al 1 y los órdenes inferiores se hacen igual a 0. O sea que quedaría el número igual a 5.200, como dice en esta parte, que es la aproximación del número 5,1876. Entonces el valor correcto es 5,20000. Ese es el valor aproximado de números decimales. Entonces, teniendo esta teoría, podemos aproximar números decimales así. Miren, el 1,239, ¿sí? Lo podríamos aproximar sumándole el 1 al 3. ¿Por qué? Porque el otro número que está es mayor, ¿sí?, que él. Por lo tanto, quedaríamos que es mayor que 5. Entonces quedaría 1,24 el valor aproximado. Para 134,9, ¿sí?, el valor principal es 100. ¿Oíste? O sea que ese serían los 100 décimas de este número. Pero fíjense que también tenemos otra situación al cual podemos aproximar, como por ejemplo podría ser esto. El 0,0165 lo podríamos aproximar a, en vez de 16, como está en la mitad del 5, podríamos ponerlo como 0,17. Esa sería una aproximación de número decimal. Entonces, miren, para eso
aproximaciones, debemos hacer un redondeo, que le llaman, que es el redondeo de números decimales. Para redondear un número a una posición determinada, se siguen estas reglas. Primero, la cifra que se redondea queda igual si la cifra que va a la derecha es menor que 5. Segundo, la cifra que se redondea aumenta en 1 si la cifra que va a la derecha es mayor o igual que 5. Entonces, para redondear un número decimal a las décimas, centésimas y milésimas, etcétera, la cifra a redondear se mantiene si la cifra a la derecha es mayor o menor que 5, perdón. Teniendo en cuenta esta parte, entonces miremos esta aproximación de números decimales por redondeo de acuerdo a las unidades y las décimas, ¿sí? En este caso tenemos un valor 2,378. 2 sería la unidad. La coma, después de la coma entonces vendría el 3, que es la décima del decimal. El 7 sería la centésima del decimal y el 8 sería la milésima del decimal. Entonces quiere decir que para yo poder redondear debo tener pendiente que debo tener pendiente las unidades del número 2,378, que es prácticamente la unidad es 2. Entonces el redondeo de las unidades vendría siendo, como ustedes se dan cuenta, 2,37 podríamos redondearlo a 2,4. Sí, así como lo hacemos en esta partecita. O sea que se le suma 1 al 3 y ¿por qué? Porque el que le sigue al 3 es 7 y 7 es mayor que 5. Por lo tanto, se le suma 1 al 3. Entonces quedaría como 2,4. Para redondear un número decimal a un número determinado o de determinado orden de unidades, se tachan las cifras que quedan a la derecha del orden que queremos aproximar. Si la primera cifra tachada es igual o mayor que 5, se suma 1 a la unidad cifrada no tachada. En este caso lo estamos haciendo para el 2,4. Estamos tachando los demás y le estamos sumando 1 a él. Ese sería el redondeo. Teniendo en cuenta eso, hagamos este ejercicio. En este caso, el resultado es un número que se escribe igual al inicial, hasta la cifra a redondear. Las demás cifras a la derecha se eliminan. Entonces, en la tabla tenemos el redondeo de algunos números. Por ejemplo, el 3,1416 redondeado a las centésimas. ¿Las centésimas cuál es? Hasta aquí, ¿sí o no? Entonces tendríamos que decir redondeado a la centésima es de 3,14, nada más. ¿Por qué? Porque el 1 es menor que 5 y el 4 también, por lo tanto quedaría 3,14 nada más redondeado a la centésima. Si el 1,2635 redondeado a los decimales o a las décimas sería 1,3. ¿Por qué? Porque el 6 que está aquí es mayor que 5, por lo tanto quedaría este 1,2 se convierte en 1,3 y los demás se borran. Para el otro número, 1,2635 redondeado a las 3 cifras decimales. Ojo, a las 3 cifras decimales podríamos tomar las 3 cifras decimales que son estas, ¿verdad? Entonces me quedaría el número 1,264. ¿Por qué? Porque la cuarta cifra decimal es 5. ¿Ok? Por lo tanto, quedaría en este valor nada más. Y ese sería nuestro resultado al ejemplo número 1. Ahora, para el ejemplo número 2, me dice que una llamada telefónica hecha desde una cabina tardó 4,6 minutos. El reglamento indica que el tiempo se redondea a la unidad más cercana. Como la cifra de las décimas es 4,6, es mayor que 5, ¿verdad? Entonces el número se redondea a 5.
Y por lo tanto, el usuario deberá pagar ¿cuánto? 5 minutos por la llamada. Y utilizó fueron 4,6 segundos. Bueno. Y eso les pasa a ustedes todos los días cuando están haciendo llamadas por ahí. Existe después del redondeo, existe el truncamiento, que le llaman el truncamiento y redondeo. Vamos a ver los dos enseguida. Me dice que para redondear un número decimal tenemos que tomar en cuenta la cifra decimal posterior. Si es mayor o igual que 5. Entonces aumentamos en una unidad la cifra decimal anterior si no se deja como esta, por ejemplo. Redondear hasta la décima del 5,2721 sería solamente decir que el 7 es mayor que 5, entonces pondríamos 5,3, porque la cifra posterior mayor es mayor o igual a 5. Para redondear hasta la centésima del número 6,4610 tendríamos que redondearlo hasta 6,46 porque el 1 no es mayor que 5. Y para redondear la milésima del número 1,52311 tendríamos que llegar nada más hasta el 1,523. ¿Por qué? Porque la cifra posterior es menor a 5. ¿Ya? O sea, la cifra posterior después de la milésima es 1 y 1 no es mayor, es menor. 1 es menor que 5. Por lo tanto, quedaría nada más hasta aquí. Esta sería. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso sea un truncamiento? Para que esto se convierta en un truncamiento. Para truncar un número decimal hasta una cifra decimal determinada, se debe escribir el número hasta esa cifra, eliminando todas las cifras siguientes. O sea, quiere decir que el truncamiento es eliminar la cifra hasta donde me diga que deben truncar el número. Por ejemplo, si yo les digo truncar hasta la décima de este número decimal, ¿la décima cuál es? El 2. O sea que trunco hasta el 2, me quedaría nada más 12,2. Pero si me dicen, no, trunca hasta la centésima de este número, 1,5124. ¿Hasta dónde debo truncar? Hasta aquí. O sea que pongo el 1,51. Pero si me dicen truncar hasta la milésima del número 6,1039, ¿hasta dónde debo truncar? Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y cuál debo colocar? El 6,103. Y de esa forma es que puedo hacer el truncamiento de un número decimal. O sea que aquí tienen las dos cositas. Esto así se debe truncar y así se debe redondear. ¿Se debe redondear qué? Un número decimal. ¿Y cómo se debe truncar? Un número decimal. Entonces, teniendo en cuenta eso, el truncamiento de números decimales me dice que en el truncamiento de un número decimal se eliminan las cifras a partir de aquellas en las que se realiza el truncamiento. Por ejemplo, el truncamiento por la unidad de 56,76 es 56. Si decimos que el truncamiento es por ¿la unidad cuál es? 56, nada más. Pero si decimos que el truncamiento por la décima de 32,768 sería ¿cuál? ¿La décima cuál es? El 7. Entonces tendríamos que colocar el número 32,7. Y el truncamiento por la centésima del número 127,9545. ¿Hasta dónde sería la centésima? Hasta aquí. Por lo tanto, me daría el 127,95 para la centésima. Me daría el 32,7 para el truncamiento en la décima. Y me daría el 56 para el truncamiento en la unidad. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Nos vemos en la próxima clase.